Vamos a empezar este webinar con Alicia Espejo Campos, que ha tenido la amabilidad de atender la invitación de Polar Juris para esta intervención en una materia que ya conoce muy bien por la tesis doctoral que defendió el año pasado sobre la reconstrucción de la ciudad interior y que venía precedida, como he comentado con ella hace unos momentos, por estudios parciales que ha ido publicando sobre aspectos relacionados con la problemática urbanística del casco de las ciudades, ¿no? Lo que tantas veces se ha hablado de las reformas interior de poblaciones, pero bien, con el deber de conservación, rehabilitación de las edificaciones, la renovación urbana. Alicia Espejo, que es profesora ayudante, doctora de la Universidad de La Laguna en la Facultad de Derecho, y que además recientemente ha sido nombrada vicesecretaria general de la universidad, con lo cual le deseamos que tenga éxito y que le sea leve, porque esos cargos son muy agotadores. Decía que había precedido el estudio de su tesis doctoral con estudios parciales en materia de dotaciones urbanísticas, renovación urbana en general, ¿no? Y deseamos que su tesis doctoral, que ha merecido el premio García Enterría Tesis Doctorales el 2022, ¿no? Pues vea pronto la luz, porque el tema es muy importante, muy interesante y por eso pues estamos seguros de que esta intervención suya pues también lo va a ser, ¿no? Bien, le voy a ceder la palabra, agradeciéndole una vez más a su intervención, su participación, también a los asistentes y quedamos luego, cuando ya acabe, pues para formular las preguntas, el coloquio, lo que cada uno pues estime oportuno, ¿no? Pues nada más, Alicia, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al profesor Ricardo de Vicente la invitación a participar en este seminario, invitación que cursó como consecuencia de ser galardonada con el prestigioso premio Eduardo García Enterría Tesis Doctorales en Derecho Administrativo. Y no puedo dejar pasar la oportunidad en este momento para agradecer de nuevo al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y al jurado encargado de formular la propuesta de concesión del premio, el haber otorgado la máxima puntuación a mi tesis doctoral. Es un verdadero honor para mí. Agradecimiento que, por supuesto, hago extensivo a mi maestro, el profesor Francisco Villarroja. El título de mi intervención de hoy es Reconstruir la ciudad existente, dificultades y limitaciones. Y es que a los efectos de esta exposición voy a destacar 5 ideas en las que se reflejan las dificultades existentes para implementar en la práctica este nuevo urbanismo que centra la mirada en la ciudad existente. Voy a compartir una presentación PowerPoint. Que salvo que me digan lo contrario, entiendo que se está viendo bien. Para contextualizar el tema de la reconstrucción de la ciudad existente, he traído 2 casos que evidencian este cambio de urbanismo. En el año 2000, el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria, en una zona conocida como el barrio de Buenarteme, diseñó una unidad de actuación en un suelo urbano consolidado. Según aquel plan general, lo hacía debido a la degradación de las edificaciones, así como por el mal estado de la urbanización. Por eso descategorizó aquel suelo de urbano consolidado a urbano no consolidado e impuso a los propietarios la obligación de participar en su reconstrucción. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo no admitieron aquella descategorización. El suelo era urbano consolidado y si la administración quería reconstruirlo, tenía que hacerlo a través de las técnicas tradicionales, como la expropiación o el convenio. Años más tarde, en el año 2011, el Plan General de Málaga delimitó una unidad de ejecución en un suelo urbano consolidado, una zona que se llama Veracruz Este. Lo hacía en ese caso para dar continuidad al eje viario principal, regenerar la imagen degradada del polígono
y urbanizar los terrenos vacantes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve en 2017 a favor de los propietarios y de la imposibilidad de descategorizar aquel suelo. Sin embargo, en el año 2018 el Tribunal Supremo admite la descategorización y obliga a los propietarios a participar en la reconstrucción de la zona. Estos dos supuestos ponen de manifiesto que el cambio del derecho urbanístico español, más allá de pasar de un modelo de expansión y desarrollo a un modelo centrado en la ciudad existente, se ha producido sobre la concepción del suelo urbano y el estatuto jurídico de la propiedad. Lo que pasa es que se ha producido un cambio de paradigma, pero según un viejo paradigma. Las 5 ideas o dificultades y limitaciones que he seleccionado para compartir hoy son, por un lado, la falta de concreción de las actuaciones de reconstrucción, la concepción inmutable del suelo urbano, la rigidez de los instrumentos de planeamiento actuales, el tratamiento que realiza el legislador estatal análogo sobre la ciudad nueva y la ciudad existente, y la limitación que suponen los estándares urbanísticos para este tipo de actuación. En cuanto a la falta de concreción de las actuaciones de reconstrucción, he realizado un esquema que creo, en el que creo se pueden ver qué entendemos o qué entiendo yo en el trabajo por actuaciones de reconstrucción. Lo cierto es que de las actuaciones de transformación que prevé el legislador estatal, todas podrían estar dentro de las actuaciones de reconstrucción, salvo aquellas que se refieren a situaciones de nueva creación, es decir, las de nueva urbanización o las de nueva edificación. Pero el resto, las actuaciones de reforma-renovación, las actuaciones de dotación, las de rehabilitación edificatoria, las de sustitución edificatoria, son actuaciones de reconstrucción en sentido amplio. Y a estas actuaciones hay que añadirle las actuaciones sobre el medio urbano que no se contemplan dentro de las actuaciones de transformación urbanística, sino que el legislador estatal ha asumido darle un tratamiento diferenciado en otra parte del texto legislativo. Destacaré ahora algunas ideas de cada una de estas actuaciones a los efectos de entender que no está clara su delimitación y esto dificulta su implementación. En cuanto a las actuaciones de reforma o renovación, las mismas tienen su origen en la Ley del Suelo del año 2007, posterior texto refundido, y actualmente se encuentran reguladas en el artículo 7.1a del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Según la ley, son aquellas que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Lo único claro es que las actuaciones se llevan a cabo en suelo urbanizado, en terminología estatal, que se equipara al suelo urbano, consolidado o no, según lo que veremos a continuación. Que se entienda por reformar o renovar la urbanización es algo que no define el legislador. Lo que sí hizo fue añadir con la ley de las 3R que estas actuaciones se realizarían en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, esto es, equiparándolo a las actuaciones de nueva urbanización. Del trabajo de investigación que he efectuado, he llegado a la conclusión de que estas actuaciones son voluntarias, es decir, no pueden ser impuestas por la administración salvo que utilice la técnica de la expropiación. A esta conclusión he llegado al realizar una interpretación sistemática de los artículos 14.6 y 17.2 del texto refundido del año 2015. En el artículo 14 se establece que participar en la ejecución de las actuaciones de reforma o renovación es una facultad, pero no un deber. El deber está exclusivamente previsto para las actuaciones sobre el medio urbano, que como veremos están definidas en el artículo 2 del texto refundido. La principal diferencia que tienen estas actuaciones de reforma o renovación con respecto a otras actuaciones es el porcentaje de vivienda de protección pública que hay que destinar a la misma. En las actuaciones de nueva urbanización, el porcentaje de vivienda que hay que destinar, bueno, en general el 30%. Sin embargo, en las actuaciones de reforma o renovación, como consecuencia de la ley de las 3R, este porcentaje se reduce y es el 10%. Recientemente, la ley 12/2023 sobre el derecho a la vivienda
ha modificado estos porcentajes y en el caso de las actuaciones de reforma o renovación, el 10% dedicado al porcentaje de vivienda de protección se ha ampliado a un 20%, pero igualmente sigue habiendo una distinción porque en las actuaciones de nueva urbanización el porcentaje se amplía al 40%. Es importantísimo delimitar estas actuaciones con el resto porque, por ejemplo, en el caso de la actuación Mau Vicente Calderón, que tienen ustedes en la imagen, la que hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2017, los promotores intentaron pasar aquella actuación como si fuese una actuación de dotación, dado que estas actuaciones no están obligadas a establecer este porcentaje de vivienda de protección pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo, dadas las características de la actuación, llegó a la conclusión de que no se estaba ante una actuación de dotación, sino verdaderamente ante una actuación de reforma o renovación, porque como veremos, las actuaciones de dotación no permiten la reforma de la urbanización. Sí que permiten obras complementarias, pero no una reforma completa de la urbanización. Las actuaciones de dotación fueron introducidas también en la ley del año 2007, pero es cierto que en este caso existían figuras semejantes en alguna legislación urbanística. Es el caso de Castilla-La Mancha y el País Vasco. Y además su configuración recuerda a los límites a la potestad de modificación de planeamiento. El legislador estatal les configuró como aquellas que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de este. En origen decía integral, pero la ley de las 3R suprimió esta palabra. Por lo tanto, a priori, de una lectura literal del precepto, parece que las actuaciones de dotación tienen por objeto incrementar las dotaciones cuando se produce un incremento de edificabilidad o densidad o un cambio de uso más lucrativo. Sin embargo, del estudio realizado se ha llegado a la conclusión que es posible hacer otra lectura de estas actuaciones. Si se hace una interpretación literal del precepto de la legislación estatal, efectivamente el objeto de las actuaciones de dotación es incrementar dotaciones públicas. Pero si se hace esta interpretación es que se entiende que es la administración quien promueve dichas actuaciones, pues es difícil imaginar a un particular promoviendo una actuación en aras de incrementar las dotaciones. Si admitimos esta interpretación, admitimos que se ha creado una nueva fórmula para que la administración obtenga suelo dotacional en suelo urbano a costa de los propietarios, y esto supondría admitir que existe la posibilidad de que la administración imponga las actuaciones de dotación, asunto que me parece del todo discutible. Además, por otro lado, sería necesario que el ámbito donde se actúa deba estar infradotado. El precepto no lo exige, pero es lo lógico si el objeto es incrementar la dotación. Una interpretación sistemático finalista nos lleva a reconocer que el objeto de estas actuaciones no es incrementar las dotaciones, sino incrementar edificabilidad o densidad o permitir cambios de uso no previstos originariamente en el planeamiento, y como consecuencia de ello se exige que se reajusten las dotaciones del ámbito donde se lleva a cabo. Por lo tanto, la dotación es la consecuencia, no el objeto. Con esta interpretación tiene más sentido que la iniciativa sea de los particulares, aunque nada impide que también parta de la administración. Un refuerzo de esta interpretación sistemática se contenía en la disposición transitoria segunda del texto refundido del año 2008, que hablaba de los deberes aplicables en aquellas legislaciones que no hubiesen asumido en el plazo de un año de la entrada en vigor de la ley los deberes aplicables a las actuaciones de dotación, a los cambios de ordenación que previeran un incremento de edificabilidad o densidad o el cambio de uso. Y además, los deberes de cesión que se imponen a estas actuaciones se cumplían en el momento del otorgamiento de la licencia o el acto administrativo de intervención que se requiera. Con esta interpretación cobra sentido que el precepto no se refiera a áreas o ámbitos infradotados.
La mayoría de las comunidades autónomas que regulan expresamente las actuaciones de dotación hacen una interpretación sistemática, esto es, reconocen que el objeto de la actuación de dotación es el incremento de aprovechamiento, deseado o cambio de uso, y la dotación es la consecuencia o la compensación. En este sentido, se pueden ver a modo de ejemplo la legislación navarra, la murciana, la catalana o la vasca, que recalcan que el objeto es el incremento de la edificabilidad, la densidad o el cambio de uso, y como consecuencia de ello hay que reajustar las dotaciones. En la investigación realizada se concluye que la interpretación mayoritaria es la sistemática y finalista. Esto se hace atendiendo a la definición de la ley, así como a la configuración del Estatuto Básico para su promoción, a la disposición transitoria segunda del texto refundido de la ley del año 2008, a la legislación autonómica mayoritaria, a los antecedentes que ya existían sobre esta figura en la legislación autonómica e incluso a la doctrina más autorizada que ha escrito sobre esta materia. Por lo tanto, la actuación de dotación tiene por objeto permitir incrementos de edificabilidad, de densidad o cambios de uso más lucrativos, y como consecuencia de ello hay que reajustar las dotaciones. Pero, además de reajustar las dotaciones, se imponen los deberes de cesión, que es la clave en este asunto. La actuación de dotación genera multitud de interrogantes de que no me puedo detener dado el tiempo del que dispongo, pero que si se genera después en el debate estoy dispuesta a aclarar cualquier cuestión. En cuanto a las actuaciones sobre el medio urbano, como les decía al principio, lo cierto es que estas actuaciones no tienen sustantividad, no tienen autonomía propia. Es necesario reconducirlas a las actuaciones de transformación del artículo 7 del texto refundido del año 2015. Su origen, su concepto como tal, tiene origen en la ley de la 3R, pero lo cierto es que su verdadero origen está en la ley de economía sostenible del año 2011. En la actualidad, el legislador estatal las configura como un concepto de mínimos que puede ser desarrollado por las legislaciones autonómicas. Lo cierto es que casi ninguna legislación autonómica las ha desarrollado, y aquellas que las ha desarrollado tampoco es que haya aclarado en exceso su régimen jurídico específico, y el legislador estatal distingue entre dos tipos de actuaciones sobre el medio urbano: la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Para la rehabilitación edificatoria, exige que existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, o lo que es lo mismo, los requisitos que se exigen en la Ley de Ordenación de la Edificación. Estos requisitos son presupuestos necesarios para que se dé una actuación sobre el medio urbano de rehabilitación edificatoria. Los deberes a aplicar en este supuesto se realizan atendiendo a su naturaleza y alcance, aplicando los deberes de relojamiento e indemnización, así como el de completar la urbanización. En cuanto a las actuaciones de regeneración y renovación urbanas, lo cierto es que el legislador estatal no alude a que se tenga que dar unos presupuestos, pero es lo lógico si se atiende a que se exigen para la rehabilitación edificatoria. A esto se seguirán los mismos, y además tendrá que trascender de la edificación y afectar además al tejido urbano o al ámbito donde se llevan a cabo. A estas actuaciones se les aplica el régimen estatutario básico de las actuaciones de transformación urbanística o edificatoria. Pero la característica fundamental que la diferencia del resto de actuaciones de transformación es que en la configuración actual existe un deber de participar en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano en régimen de equidistribución. Por lo tanto, la administración podría exigir o obligar a los propietarios a participar siempre y cuando se den los presupuestos que acabamos de anotar. La segunda idea que me gustaría destacar es la de la concepción inmutable del suelo urbano. Como se sabe, el legislador estatal alude al suelo urbanizado, pero eso se equipara en terminología urbanística con el suelo urbano. La pregunta es si se refiere al suelo urbano consolidado o al no consolidado, o a ambos. Esta cuestión surge como consecuencia de la regulación que hacía la Ley del Suelo del año 98 con respecto a los deberes que tenían los propietarios de suelo urbano consolidado, que exclusivamente eran completar la urbanización en caso de que fuera necesario para adquirir la condición de solar,
y edificar en plazo. Sin embargo, los propietarios del suelo urbano no consolidado tenían deberes asimilables a los propietarios del suelo urbanizable. Lo cierto es que el legislador del año 98 no definió qué era el suelo urbano consolidado y no consolidado, pero sí hizo esta distinción en cuanto a los deberes aplicados. El artículo 14 de la Ley del Suelo del año 98 superó la constitucionalidad por la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, que afirmó que son las comunidades autónomas las que tienen que establecer, al fijar los criterios de consolidación, qué suelos urbanos soportan deberes de cesión y cuáles no. Algunas comunidades autónomas utilizaron la técnica de desconsolidar el suelo urbano consolidado sometido a operaciones de reforma interior. Terrenos ya urbanizados podrían ser reurbanizados, resurgiendo los deberes de urbanización y equidistribución. Sin embargo, en este punto se produce una doctrina del Tribunal Supremo que es un tanto vacilante. En un principio admitió esa descategorización y la imposición de las cesiones a los propietarios de suelos urbanos consolidados como consecuencia de la plusvalía que se generaba en esa nueva ordenación. Después cambió aquel criterio en el asunto Guanarteme que les contaba al principio, diciendo que la condición de solar solo se produce una vez y el suelo es ya para siempre suelo urbano consolidado. En el año 2011 se produce una sentencia del 21 de julio de 2011 que la propia sentencia alude al carácter fluctuante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la posibilidad de actuar sistemáticamente en suelo urbano, de imponer cargas de cesión, de urbanización y equidistribución, cuando el nuevo planeamiento prevé un proceso integral de urbanización. En ese caso, concluye en el sentido de que los propietarios tienen la obligación de completar la urbanización, pero no porque tengan el deber de cesión. En realidad, a lo que alude el Tribunal Supremo aquí es que tiene que prevalecer la realidad de la consolidación del terreno. Por lo tanto, se decanta por la doctrina que no admite esa desconsolidación o esa imposición de nuevas obligaciones a los propietarios del suelo urbano consolidado. Y establece que si es necesario distribuir las plusvalías que se generen, que se utilicen las técnicas tradicionales como las contribuciones especiales. En el año 2017, con la sentencia del Mao Vicente Calderón, el Tribunal Supremo llegó a decir que no había impedimento alguno en que la legislación autonómica, contemplara la desconsolidación de suelos urbanos consolidados para que los mismos fueran reformados, renovados, transformados. Y no fue hasta la sentencia del año 2018 de la Unidad de Ejecución Veracruz Este, el Plan General de Ordenación de Málaga, que el Tribunal Supremo admitió por fin esa desconsolidación del suelo urbano consolidado, pero añadió un matiz, y es que exigió un plus de motivación, una motivación reforzada para admitir esa desconsolidación y la imposición a los propietarios de participar en estas actuaciones. Lo cierto es que en el trabajo de investigación la conclusión a la que se llega es que este plus de motivación que exige el Tribunal Supremo en este caso no es necesario porque las únicas actuaciones que pueden ser impuestas son las actuaciones sobre el medio urbano que de por sí llevan implícitas que se dan una serie de presupuestos de degradación. Por lo tanto, no es necesario ese plus de motivación. No se pueden imponer las actuaciones de reforma o renovación por criterios de estéticos, modernizadores o de mera oportunidad. Y aquí entra en juego si realmente existe un deber de participar de los propietarios del suelo urbano o no en estas actuaciones. Para nosotros, el deber solo existe cuando se está ante una actuación sobre el medio urbano, pero no ante otra o ante cualquier otra actuación como la actuación de dotación o una actuación de reforma o renovación sin que se den los presupuestos, pues estamos actuando en suelo urbano consolidado donde los propietarios tienen sus derechos consolidados y el derecho de propiedad se tiene que garantizar. La tercera idea a destacar es la rigidez
de los instrumentos de planeamiento de nuestro sistema de planeamiento tradicional. La realidad es que la intervención de la ciudad existente podría hacerse con los instrumentos tradicionales a través de planes generales, especiales, parciales, modificaciones, revisiones, etc. Pero lo cierto es que por todos es conocido la crisis que está sufriendo el sistema de planeamiento español como consecuencia sobre todo de que es un sistema en cascada con unos procedimientos engorrosos y largos cuyo índice de declaraciones de nulidad es cada vez mayor. La figura que se ha utilizado por excelencia para intervenir en la ciudad existente ha sido el PERI, Plan Especial de Reforma Interior. Lo que ocurre es que esta figura tiene una serie de inconvenientes. Cuando tiene carácter de instrumento de desarrollo, obliga a que el plan previo, esto es el plan general, prevea la actuación o en su caso hace necesario que se inste su modificación. Cuando tiene carácter autónomo, se plantea su incapacidad para modificar las determinaciones del plan previo, lo que de nuevo determina la necesidad de dictar la modificación. Y en cualquier caso, tras estos planes especiales hay un procedimiento dilatado, una dilatación que es inconcebible en las actuaciones que se han estudiado, donde se actúa sobre espacios donde las personas residen y se han de reubicar de manera provisional en otro lugar. Es necesario buscar figuras más sencillas y ágiles. La punta de lanza de estas figuras se encuentra en la Ley de Economía Sostenible, cuando el legislador estatal estableció que las actuaciones de rehabilitación y construcción de edificios podían aprobarse a través de instrumentos independientes con efectos de plan, los llamaba programas, planes y demás instrumentos. La doctrina, el profesor Francisco Villarroja habla de estos instrumentos como ordenanzas con efectos de plan. Este precepto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Canarias al considerar que el establecimiento de un instrumento de ordenación alternativo suponía una vulneración de las competencias autonómicas. Sin embargo, entre tanto, la ley de las 3R suprimió este precepto y su configuración fue con una redacción ligera y estratégicamente distinta, haciendo alusión a la posibilidad de utilizar estos planes, programas y demás instrumentos, siempre y cuando la legislación urbanística así los previera. Y además aprovechó para ampliar el objeto de estos instrumentos, ya no solo se refería a la rehabilitación de edificaciones, sino a las actuaciones de regeneración y renovación urbana. Hoy, actuaciones sobre el medio urbano. El Tribunal Constitucional consideró que la controversia había desaparecido y dio por bueno el precepto, pero este cambio en la redacción supone que es necesario que las comunidades autónomas acojan este instrumento ad hoc para poder implementarse. Del estudio de la legislación comparada se concluye que la mayoría de las comunidades autónomas siguen ancladas en las técnicas tradicionales de la modificación de planeamiento y del planeamiento especial. Las únicas comunidades autónomas que contemplan un programa aparentemente similar al contemplado por el legislador estatal son Aragón, Valencia, País Vasco, Canarias y Andalucía. Pero lo cierto es que de esas 5 comunidades autónomas, la única que es 100% fiel al instrumento estatal es la legislación canaria. La Ley 4/2017 del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias prevé los programas de actuación sobre el medio urbano, los PAMU, que son programas que delimitan y ordenan las actuaciones sobre el medio urbano y que modifican las previstas en el instrumento, el que sea, y lo desplazan. Además, este programa se tramita y aprueba por el procedimiento previsto para las ordenanzas provisionales, para las ordenanzas municipales, esto es, por el procedimiento del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local. Recientemente, la Ley por el Derecho a la Vivienda ha reforzado esta idea o la necesidad de encontrar instrumentos más ágiles al establecer la posibilidad de que el desarrollo de las actuaciones de reforma o renovación se lleven a cabo no ya a través de un instrumento ad hoc, sino a través de unos procedimientos de tramitación de urgencia.
La cuarta idea que quiero resaltar es que este nuevo urbanismo, este cambio de paradigma, se está haciendo según un viejo paradigma. El legislador estatal configura las actuaciones de reconstrucción exactamente igual que las actuaciones de nueva urbanización. Es decir, se exigen los mismos deberes para construir nueva ciudad que para renovarla, reformarla, reconstruirla, etc. Aunque es cierto que hay algunos matices en el caso de las actuaciones de dotación y de las actuaciones edificatorias. Esta construcción igualitaria genera multitud de conflictos prácticos y desincentiva este nuevo urbanismo porque siempre será más fácil y económico construir en suelo vacante, es decir, seguir con el urbanismo de desarrollo. A destacar de estos deberes o del estatuto de la promoción de estas actuaciones que se aplica prácticamente igual a las actuaciones de nueva urbanización que a las de reforma o renovación, destaco el deber de cesión de aprovechamiento, dado que la horquilla que establece el legislador estatal entre el 5 y el 15%, con incluso la posibilidad de aumentarlo al 20 o disminuirlo al 0, permite a las comunidades autónomas un cierto margen para crear estatutos jurídicos propios a estas actuaciones. También destaco de los deberes el deber de costear las obras de urbanización de estas actuaciones, es decir, de las actuaciones en la ciudad existente, así como me parece fundamental el deber de garantizar el relojamiento de los ocupantes legales, que si bien se prevé de manera igualitaria para los de la nueva urbanización que para los de reforma o renovación, lo cierto es que es difícil imaginar el supuesto del realojamiento en actuaciones de nueva urbanización. En cuanto a esta horquilla del legislador estatal para crear estatutos jurídicos propios a estas actuaciones, lo cierto es que son muchas las legislaciones autonómicas que han aprovechado la misma para crear estatutos jurídicos propios de estas actuaciones. Aquí les traigo el ejemplo de la normativa asturiana y gallega. En términos generales, el deber de cesión de aprovechamiento del suelo urbano no consolidado, el suelo urbanizable, es del 10%. Sin embargo, conforme a la memoria justificativa, en estas actuaciones, las de reforma interior, el planeamiento puede permitir un aprovechamiento superior al 90% cuando se impongan cargas especialmente onerosas o cuando no se contemplen incrementos de la superficie edificada. En cuanto al deber de costear la reurbanización, en la investigación realizada se llega a la conclusión de que existen motivos suficientes para asumir que los propietarios del suelo urbano consolidado a los que se les somete o se les obliga a participar en una actuación sobre el medio urbano no tienen que costear la reurbanización o no al menos de manera completa. Los tres motivos principales son, en primer lugar, porque la memoria de viabilidad económica que se exige para las actuaciones sobre el medio urbano requiere que esta actuación se adecúe a los límites del deber legal de conservación, esto es, al 50% del valor de la construcción de nueva planta. El límite del deber de conservación se aplica exclusivamente a la edificación, por lo tanto no tiene en cuenta los valores de la urbanización. El segundo motivo es que la ley de las 3R introdujo a la administración pública como un sujeto que debe de participar forzosamente en estas actuaciones cuando afecte a elementos propios de la urbanización y no exista el deber legal de los propietarios de asumir dicho coste. ¿Cuáles son estos supuestos? Es la cuestión. Y por último, el tercer motivo es que la urbanización, como se sabe, una vez recibida, pasa a ser un bien de dominio público y por tanto es indisponible para los propietarios y es responsabilidad de la administración su conservación y mantenimiento. La duda o la cuestión es si también lo es su reconstrucción. En cuanto al deber, derecho de realojamiento y retorno, más allá de su origen discutido, en la actualidad está prácticamente configurado como lo hizo en la Ley del Suelo del año 90, el posterior texto refundido del año 92. Él mismo garantiza el relojamiento provisional, pero lo importante es que, aunque está configurado como la legislación de los años 90 y parezca que el retorno
es exclusivamente un derecho de los arrendatarios, dado que el legislador en la actualidad exige que la vivienda de reemplazo se sitúe en el mismo ámbito de actuación o lo más próximo posible, se garantiza el retorno de los propietarios y con ello se evita el temido fenómeno de la gentrificación que caracterizaba este tipo de actuaciones en el pasado. El derecho de relojamiento y retorno genera algunas cuestiones problemáticas, como el concepto de ocupante legal, sobre todo el referido al precario, la residencia habitual, el momento a considerar la ocupación, los límites impuestos por la legislación de vivienda, en los que no me puedo detener por razones de tiempo. Por último, la última idea a destacar como límite son los estándares urbanísticos. Los estándares se idearon para garantizar cierta calidad de vida en la creación de nuevas ciudades, es decir, en los suelos urbanizables, y además para ponerle coto a la discrecionalidad del planificador. La pregunta es si estos estándares pensados para la nueva ciudad se aplican de manera análoga a la ciudad existente, o si por el contrario es posible aplicar estándares previstos en el planeamiento o tener en cuenta los realmente existentes en la práctica. Lo cierto es que aplicar a la ciudad existente los estándares que están pensados para la creación de nueva ciudad hace prácticamente inviable estas actuaciones, dado que muchas ciudades fueron construidas al margen de los estándares actuales. En realidad, todas las leyes urbanísticas más o menos siguen el patrón de la legislación estatal establecida en el texto refundido del año 76 y en el reglamento de planeamiento que la desarrolló en el 78. Estos estándares giran en torno a la idea de garantizar espacios libres mínimos, destinados a parques, jardines, zonas deportivas y recreos, así como centros culturales, etc. Además de garantizar plazas de aparcamiento, suelo destinado a vivienda de protección y controlar la densidad poblacional. Pero lo cierto es que en el año 2011 la Ley de Economía Sostenible abrió la puerta a flexibilizar determinados parámetros urbanísticos para facilitar la accesibilidad universal y la eficiencia energética de las edificaciones. La pregunta que nos hemos realizado es por qué no flexibilizar también los estándares urbanísticos en las actuaciones en la ciudad existente para viabilizarla. A priori, nada lo impide, pero son las legislaciones autonómicas las que tienen que acoger esta flexibilización. Especialmente problemático o complejo es el estándar de densidad. Un número importante de comunidades autónomas acogen el estándar de la legislación estatal de 75 viviendas por hectárea, o incluso llegan a admitir estándares inferiores de 35 viviendas por hectárea, lo que es en parte, en teoría, contrario a la ciudad compacta y por tanto al desarrollo sostenible. Otras comunidades autónomas han actualizado este estándar y lo establecen en una horquilla entre 100 y 130 viviendas hectáreas, y de manera excepcional se han visto estándares de 200-250 viviendas hectáreas en zonas de alta densidad. Se aprecia en las legislaciones autonómicas una cierta inercia con respecto a este estándar, sin pararse a pensar sobre el mismo y los nuevos requerimientos del urbanismo. Además, la disparidad entre los mínimos y los máximos de 35 a 250 demuestra que es un número que es posible malear. Cabe reflexionar en este punto acerca de si tiene que ser la ley la que establezca este estándar, ya que es ajena a multitud de variables que se tienen en cuenta a definir el mismo. En cualquier caso, la referencia fundamental con respecto a los estándares en la ciudad existente se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 del conocido como asunto Telefónica. En esta sentencia, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo llegaron a la conclusión de que no era posible aplicar los estándares de la nueva ciudad a la ciudad existente, y que en todo caso lo que había que atender era a la situación real existente a modo de índice de calidad de vida que no se puede empeorar. Pero insisto, en ningún caso aplicar los mismos estándares para la ciudad existente que a la ciudad futura. Para concluir, pues con las 5 ideas, 5 conclusiones. La reconstrucción de la ciudad existente puede llevarse a cabo
mediante dos tipos de actuaciones, las voluntarias y las forzosas. Las únicas actuaciones forzosas son las actuaciones sobre el medio urbano, que son las actuaciones en las que la ley prevé el deber de participar en su ejecución en régimen de equidistribución. En cuanto a la concepción del suelo urbano consolidado, es cierto que ha cambiado, pero solo para los propietarios de suelos urbanos consolidados sometidos a actuaciones sobre el medio urbano, es decir, a actuaciones donde se dan presupuestos que legitiman a la administración para descategorizar ese suelo e imponer la misma, pero no en el resto de actuaciones. En cuanto a los instrumentos ad hoc, son híbridos y no se entienden muy bien por qué las legislaciones urbanísticas no lo han acogido, ya que combinan las ventajas de los reglamentos, el procedimiento y de los planes, los efectos. Las sombras que planean sobre los mismos resultan de la inercia porque estos instrumentos cumplen con las garantías propias del urbanismo. En cuanto a la aplicación idéntica del Estatuto Básico para la promoción de las actuaciones de nueva urbanización con respecto a las actuaciones en la ciudad existente, es evidente que no puede ser así. Hay diferencias materiales entre unas y otras que explican que es necesario atender a una serie de singularidades y son las legislaciones urbanísticas las que tienen que configurar las mismas. Por último, en cuanto a los estándares, la solución a priori es sencilla en el sentido de que se deben configurar estándares específicos para las actuaciones en la ciudad existente o, en su efecto, establecer horquillas y que se permita al planeamiento que en función del tipo de actuación, en función del caso concreto, aplique o no unos determinados estándares, admitiendo incluso la posibilidad de dispensar en casos motivados, partiendo siempre de la base que el mínimo es garantizar la calidad de vida ya existente antes de llevar a cabo la actuación de reconstrucción. Por complicado que parezca y a pesar de que solo les he puesto manifiesto los obstáculos y limitaciones de estas actuaciones, creo profundamente que la reconstrucción de la ciudad existente es técnicamente posible y viable. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disponibilidad para cualquier pregunta o cuestión que quieran realizar. Muy bien, pues Alicia, muchísimas gracias. Ha sido una intervención muy brillante, muy interesante. El esfuerzo de síntesis ha sido impresionante. Yo he intentado tomar algunas anotaciones, me surgen muchas preguntas, pero vamos, he aprendido muchísimo y si te parece, pues abro el turno de preguntas y los asistentes, si queréis preguntar, pues a continuación clicáis en la cámara y en el sonido y procedéis. Mira, sobre las actuaciones de desconsolidación del suelo urbano y las posibilidades, ¿no? Empezando un poco por el final, porque has dicho que el Tribunal Supremo había exigido un plus de motivación, pero que tú no lo veías necesario si cumplían los presupuestos. Bueno, si cumplen los presupuestos, habrá que motivar si cumplen los presupuestos, ¿no? Desde sobre todo si estamos ante una perspectiva un poco excepcional, porque claro, un hecho, un urbanismo consolidado, imagínate, el centro de las ciudades, está consolidado. Cualquier propietario que, sobre todo si ha pagado las obras de urbanización y tal, no puede estar permanentemente obligado a costear obras de urbanización y dice, bueno, aquí a mí, ¿por qué me van a desconsolidar este suelo? ¿No? Pero bueno, si quieres luego sigo con alguna pregunta, pero no sé, que me ha sorprendido un poco que el plus de motivación es algo que suena muy bien en unas actuaciones que en principio las ves así como más bien excepcionales y luego dices, bueno, pues si cumplen los presupuestos no hace falta motivar. No sé, seguramente querrás matizar un poco. Sí, sí, lo que pasa es que las actuaciones que han llegado al Tribunal Supremo son actuaciones de reforma o renovación en las que no se dan no se dan presupuestos de obsolescencia, degradación, vulnerabilidad, etc. Entonces, al no darse los presupuestos, porque realmente el legislador no lo exige, porque habla de actuaciones de reforma o renovación sin más, es verdad que el Tribunal Supremo refuerza la idea
o sea, exige el plus de motivación para decir, vamos a ver, no vamos a permitir esta desconsolidación bajo cualquier supuesto. Es entendible en el caso en concreto. Lo que yo opino es que en ese supuesto en concreto, en una actuación de reforma o renovación, no se debió de haber admitido la desconsolidación, ni con plus de motivación. Es decir, si no se dan los presupuestos exigidos para las actuaciones sobre el medio urbano, no se puede desconsolidar y no se puede obligar a los propietarios. ¿Y cuáles son esos presupuestos? Pues la definición del legislador estatal del artículo 2 no lo desarrolla en exceso. Habla de obsolescencia, degradación de la edificación, de los requisitos de funcionalidad, accesibilidad de la edificación, que eso te lleva a acudir a la ley de ordenación de la edificación en lo que se refiere a la edificación, pero no se sabe muy bien qué es la obsolescencia o la degradación en lo que se refiere al ámbito en sí, al suelo, a la urbanización. Pero si lo hacemos equiparable, si por analogía aplicáramos esos requisitos de obsolescencia o degradación, se tendrían que dar presupuestos que técnicamente se dijeran, pues aquí hay obsolescencia, degradación, por esto, por esto, por esto, no se reúnen los requisitos de accesibilidad, no hay, etcétera, etcétera. Pero como ya se dan esos presupuestos, yo te desconsolido y te exijo. Pero si no se dan en ningún concepto, ni con plus de motivación, ni sin él, se puede desconsolidar el suelo, desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no, yo tengo más preguntas, pero bien. Un tema que se ha tocado así un poco tangencialmente, pero que en todas esas actuaciones en medio urbano creo que es importante, ¿no? Es el tema de la viabilidad económica de la actuación. Siempre hemos entendido, digamos, los que estamos más acostumbrados al urbanismo tradicional, que las unidades de ejecución, los sectores, etcétera, pues tienen que ser viables económicamente, porque si no lo Sí. son, resulta que vas a obligar a los propietarios a costear unas actuaciones, a ceder unos terrenos, etcétera, y no van a sacar la plusvalía. O sea, todo está basado en la plusvalía, pero si no hay plusvalía, ¿eso cómo queda, cómo encaja en toda tu explicación y en tu tesis? Efectivamente, la memoria de viabilidad económica es un documento importantísimo en las actuaciones. Diría que es el requisito previo para poder habilitar las mismas. La memoria de viabilidad económica es específica de las actuaciones sobre el medio urbano y es un documento distinto a los documentos económicos tradicionales que se han exigido en el ámbito urbanístico. Y la clave de la memoria de viabilidad urbanística a los efectos de estas actuaciones es que exige que la actuación no supere el límite del deber de conservación o, en su defecto, si lo supera, el exceso sea sufragado por la administración. Efectivamente, si no hay una plusvalía en términos generales, si la actuación no es rentable, no va a ser eh, eh, promocionada, o sea, ningún promotor va a llevar a cabo una actuación si no hay plusvalía. Es evidente. Pero la memoria de viabilidad económica, más allá de garantizar esa plusvalía, lo que garantiza es el equilibrio de las cargas a los propietarios. Por eso establece como límite el límite del deber de conservación. Lo que pasa que el límite del deber de conservación aplicado en este caso no termina de ayudar porque el límite del deber de conservación se refiere exclusivamente a la edificación. Entonces sigue estando pendiente si ese límite se aplica también a las obras de urbanización o es que el propietario va a tener que asumir las obras de urbanización de esa actuación. Pero realmente yo planteo la necesidad de un límite específico para las actuaciones, no aplicar el límite del deber legal de conservación de manera análoga porque no resuelve la situación. Y otro aspecto que también creo que es importante es a la hora de plantear una actuación en medio urbano, es ver la población a la que afecta y las características socioeconómicas de esa población, porque no es lo mismo plantear una actuación de desconsolidación para poder imponer deberes a los propietarios en aquellos casos que es una población mayor, pensionista, etcétera, que tiene unos recursos muy limitados y que no, sencillamente, que no tienen dinero para pagar el alquiler,
que una actuación en un barrio cuyas características socioeconómicas, pues desde mayor renta, etcétera, ¿no? Efectivamente, se da una paradoja porque parece que el legislador estatal está pensando en este tipo de actuaciones en barrios cuando habla de la obsolescencia, de la vulnerabilidad, de la degradación. Piensa en barrios que quizás social y económicamente no tengan la posibilidad de asumir ese tipo de actuaciones. Pero sin embargo, establece como deber, un nuevo deber de participar en las mismas. Es incongruente porque no puede eh, establecer el deber de participar de estos propietarios cuando realmente su nivel socioeconómico no les va a permitir intervenir como se podría intervenir en cualquier otro suelo. En cualquier caso, la legislación urbanística siempre ha ido en paralelo con la legislación de vivienda y los planes estatales de vivienda que han tratado de fomentar este tipo de actuaciones y que se entiende que justo en estas actuaciones será la administración la que los fomente a través de los mismos o incluso asuma como la teoría de que asuma todas las cargas de costear la urbanización en sí y que el propietario solo tenga que asumir el coste de la edificación con el límite del deber de conservación, que es el 50% de la nueva edificación. Vale, esto que has dicho último me parece interesante. Es decir, a ver si no va a suponer un coste a la población que hay allí, sobre todo si está en condiciones precarias económicas, pues bienvenida sea la desconsolidación y la actuación, ¿no? Porque efectivamente ahí sí que tiene sentido eso que has mencionado de los supuestos de la obsolescencia, la degradación. Yo creo que cada uno puede pensar ejemplos en las ciudades en las que vive, en las que dices, oye, pues puede ser interesante esta idea de descategorizar el suelo consolidado. Si con eso conseguimos que pues, viviendas viejas que están medio en ruinas, pues se demuelan, se abra espacios para zonas verdes y para nuevas edificaciones, siempre que eso pues tenga una carga económica social, digamos, imputable más a las administraciones públicas o significativamente imputable a las administraciones públicas respecto a los propietarios, pues dices, pues eso es una idea interesante. Mm. Efectivamente, porque ha sido clave en el análisis de esta cuestión que el deber de costear la urbanización, a priori nadie se ha planteado, todo el mundo asume que como está entre los deberes de la promoción de estas actuaciones, tiene que ser asumido por el promotor de la actuación. Sin embargo, nosotros sostenemos, con los motivos que les he explicado, que no es que es la administración la que tiene que asumir ese coste, no es el propietario, por la memoria de viabilidad y el límite del deber de conservación, porque realmente la administración es un sujeto que la ley prevé que costee la urbanización y porque cuando la ciudad está construida o la urbanización está recibida, esa urbanización es dominio público y quien tiene que asumir su mantenimiento y quien es titular es la administración. Mm. Y el promotor puede repercutir en los propietarios los costes, contando con la carga que asuma la administración, etcétera. Se entiende que el propietario, atendiendo al El límite de la promotor, el viabilidad, promotor, el promotor de la actuación puede ser un sí, empresario que tenga, por lo menos pensando en el derecho urbanístico valenciano, que tenga el encargo de agente urbanizador ujú. y que sea el empresario que mueve aquello, pero él no costea. Él repercute en costas de urbanización en los propietarios afectados y supuestamente beneficiados. Pero tiene la posibilidad de repercutir hasta el límite del deber de conservación, que es Vale, lo que le establece la memoria de viabilidad económica. vale. Ese límite sí que habría, como tú has comentado, sí que habría que concretarlo bien para que resulte algo viable, porque efectivamente eso se entiende en la perspectiva de deber de conservación de las edificaciones, pero a ver eso cómo se traduce o cómo se aplica en las obras de urbanización, ¿no? Porque puede Porque ser. realmente el legislador parece que tomó como referencia el deber de conservación e intentó a través del deber de conservación y su ampliación
introducir este tipo de actuaciones y al final se dio cuenta de que hay otro deber, que no es el deber de conservación, que es el deber de participar en estas actuaciones cuando se dan los presupuestos, pero no diseñó un estatuto jurídico propio de estas actuaciones y por supuesto no un límite específico. Muy bien, yo no tengo más preguntas. Si alguno de los participantes quiere preguntar, pues adelante, tiene la palabra. Pues si no, ya como casi nos aproximamos a la hora, que es lo previsto para la duración del seminario, pues nada, agradecer a Alicia Espejo su magnífica intervención, muy preparada, muy sintética, se aprenden muchas cosas, yo por lo menos habrá que repasarla y volverla a ver para captarla en en toda su enjundia y a los asistentes también pues agradecerles su presencia y nada, ya la prepararemos para que quede colgada en la web de Polar Juris y pueda estar a disposición de tanto de los asistentes como de los que no han podido asistir, que normalmente se revelan bastantes, ¿no? A tenor de la experiencia. Pues nada más, Alicia, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. ¿Eh? Gracias a Ya, ustedes por la invitación, ha sido un verdadero placer y les sí, felicito por esta iniciativa de crear sí. estos seminarios. Y nada, quedamos a la expectativa de que el libro de tu tesis pues salga a la luz, ojalá que sea cuanto antes, porque tiene muy buena pinta. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos. Gracias a todos. Sí. Saludos.